Doctor Sáenz, muy buenos días, bienvenido al Conradio del primer sorbo de la mañana. Héctor, muy buenos días a todos nuestros oyentes, Jorge, todos los integrantes de la mesa de trabajo y de producción. Un cordial saludo. Bueno, doctor, estaba comentando yo que los trabajadores de este país se mostraron ayer felices y por primera vez veo y también ven muchos de quienes reaccionaron que el trabajador no le pidió nada al gobierno nacional. Los trabajadores y sus dirigentes estaban al contrario felices al lado, posando al lado del presidente, pero por primera vez el trabajador marchó ayer y se sentía feliz. Por ahí en alguna red social decía y preguntaba a alguien de lo que yo hablaba el martes anterior. Muchos no saben ni qué pasó en Chicago, ni qué pasó en las bananeras acá, ni qué fue lo que pasó en la historia del trabajo, en la historia laboral. No saben qué pasó y alguien le preguntaba y decía jocosamente, oiga, ¿qué es esa vaina que están hablando de las bananeras? Entonces, no saben, pero ya eso no interesa porque los trabajadores están bien, ¿no? Están felices. No sé cómo analiza usted, qué vio y cuál es su análisis respecto a la celebración del Día del Trabajo. Pues me complace ver una ciudadanía movilizada. Realmente es interesante ver cómo se participa públicamente en estas conmemoraciones. Definitivamente se utilizó como una plataforma política del presidente Gustavo Petro para anunciar sus políticas, en principio, o la primera o la más grave, es la ruptura de las relaciones con Israel, con el gobierno de Israel, y una marcha completamente desfigurada en cuanto a su contenido y a su objetivo, porque pues entenderían, entonces se podría decir que con lo que vimos ayer, pues lo estamos haciendo bien. En Colombia se están garantizando los derechos laborales, hay una buena remuneración, no hay desempleo, no hay ninguna situación difícil que afronten nuestros trabajadores en temas pensionales y de seguridad social. Entonces pareciera que lo estamos haciendo bien y que el único problema que teníamos en Colombia era la guerra en Palestina y en Gaza, y pues ese fue el objeto de la marcha, ¿no? Eso es como el ambiente que dejaron ayer esas manifestaciones. ¿Qué opina usted, Jorge? Bueno, el ambiente que deja, doctor, muy buenos días en esta fría mañana en Bogotá, como de costumbre, la nevera colombiana. Volvemos a lo mismo. Ese tema del problema en Palestina con Israel es el tema de la media luna fértil de toda la vida, el problema que se tiene allí y la convergencia que hay allí para el paso obligado prácticamente de una buena cantidad de comercio internacional, y eso es lo que ha llevado a todos estos conflictos. Y lo que comentábamos hace un momento, no es el momento para estar rompiendo relaciones diplomáticas con ningún país, y menos con un país que ha sido aliado y que ha venido apoyando a Colombia en tema de tecnología y otros temas para la ciencia médica, para la aviación, durante mucho tiempo y en gobiernos anteriores. Entonces, no creo que sea el momento de decir vamos a romper relaciones de esta forma tan abrupta y como lo hizo el presidente Petro el día de ayer anunciándolo en la plaza pública. Parece ser que los trabajadores hoy en día están viviendo es recontrarresabroso porque no se exigió nada, todo parece mucha tranquilidad. Esperemos a ver cuáles son los resultados finalizando este año cuando se debata nuevamente el valor del salario mínimo. Y es que la situación es bastante caótica porque en medio de todo lo que se había reclamado por parte de los trabajadores en los últimos días, ayer creo como lo hicieron como con un borrador muy bueno, muy fino. Y ya nada, ya no hay nada que reclamar acá. El trabajador colombiano se siente feliz y los que estuvieron allí en la marcha pues representaron a quienes no pudieron asistir a las marchas. Y no fue solamente en Bogotá, sino en las diferentes ciudades. Lo que uno veía que nosotros que estuvimos muy pendientes, el panorama era de satisfacción en todo el país y las pancartas y todo lo que llevaron pues lo manifestaban, ¿no? A ver, se vieron cosas diferentes ayer en la marcha del Día del Trabajo. A ver, ¿qué se vio? DMG, que
los que están a favor de David Murcia Guzmán, entonces están reclamando, a pesar de que muchos de los colombianos cayeron en la trampa y perdieron sus ahorros. Nosotros que le hicimos el seguimiento paso a paso a este hecho, cuando se registró, cuando la detención de David Murcia, entonces la plática de quienes estuvieron ahorrando en los últimos días se perdió, gente que vendió 3 carros, 4 carros, una casa, bueno, se volvieron locos vendiendo todo porque allí los ahorros se les triplicaban y terminaron perdiendo. Yo personalmente que en el camping cuando citaron a la gente, por ejemplo, les citaban para entregarles a quienes más habían perdido y un señor perdió 3 carros y entonces de en medio de los 3 carros que él había vendido le dieron como 3, 4 millones de pesos. Mire, aquí esto le queda a usted que está aquí, aparece como en la lista. Otro vendió una casa y entonces le dijeron a usted, tome esta plática y si le sirve, pues aprovechala, pero mejor no. Y no le dan ni la mínima parte de lo que ha perdido. Sin embargo, ayer muchísima gente estaba reclamando la presencia de DMG, la libertad, se vieron banderas del M19, la bandera del M19, banderas muy largas estuvieron allí llevadas por parte de quienes estaban como trabajadores marchando, y se vio una cantidad de cosas menos populares arengas y todo lo que tiene el trabajador. Lo único que adornó todo pues la parte de la presencia indígena, la minga que estuvo ahí y algunas comparsas que acompañaron estas marchas, lo que se vio, pero se vio fue alegría, diversión por el centro de Bogotá. Entonces, ¿cómo la vieron ustedes? Pues es que, mire, pues eso fue lo que Colombia eligió cuando decidió votar por Gustavo Petro. Definitivamente Gustavo Petro está honrando lo que dijo en campaña y básicamente pues nos pone en un lugar bastante incómodo porque seguimos en Colombia. Yo no sé por qué creemos que hacer parte de un grupo de países no alineados que protestan y toman como propia la guerra de Palestina y de su liberación, eso no entiendo por qué todavía consideran que eso está vigente. El presidente Gustavo Petro no lee la geopolítica, no entiende el significado de la geopolítica y toma partido por un grupo terrorista. Es como si en Colombia alguien apoyara a los grupos al margen de la ley como las autodefensas o las FARC que han quemado personas vivas y las han yo recuerdo mucho a una señora que le quitaron la cabeza, le pusieron una bomba en el cuello y la explotaron, y es como si alguien apoyara a las FARC y dijera es que ellos tienen unas reivindicaciones sociales importantes. Eso es lo que está haciendo Gustavo Petro al apoyar a Hamas, porque no está apoyando al pueblo palestino, sino a Hamas. Hamas es una organización terrorista, lo mismo que Hezbollah, y está tomando partido por una organización terrorista y como si es romper relaciones con Israel, solucionar el problema en Gaza. Eso fue como cuando Eduardo Santos le declaró la guerra a Hitler. Hitler se tuvo que haber asustado y entró en pánico porque el gobierno de Colombia le declaró la guerra. Estos son comportamientos claramente absurdos y faltos de desinteresis y de entendimiento de geopolítica. No se puede tomar partido por una organización terrorista y muchísimo menos romper relaciones con Israel. La balanza comercial con Israel, Colombia le vende 360 millones de dólares al año a Israel en productos de toda índole, agrícolas, industriales, etcétera, y nosotros recibimos tecnología. Entonces, ¿qué le conviene más a Colombia como país? ¿Tomar posiciones radicales y romper relaciones o simplemente tomar una posición de observador y decir y condenar los crímenes de lesa humanidad? Ahora bien, si Gustavo Petro, la razón de Gustavo es romper relaciones con un gobierno supuestamente genocida, entonces, ¿qué debería hacer con Rusia? ¿O qué debería hacer con Estados Unidos? ¿Sí? Porque es que lo que hicieron en Irán, en Afganistán, en Irak, lo que han hecho estos países, Rusia en la guerra que está sosteniendo, pues eso es de la misma categoría lo que está pasando en la Franja de Gaza. Entonces, le falta análisis político y lo hace más desde su interior, desde sus emociones y enarbolando unas banderas subversivas que no representan a Colombia, y fuera de eso en el Día del Trabajo, y fuera de eso apoyado por una clase obrera que definitivamente no entiende que el propósito de esa conmemoración es reivindicar unos derechos laborales.
claro, ellos están digamos que de alguna manera los trabajadores en Colombia, digamos que podría decirse que no tienen razones para protestar, porque fíjese que lo que pasó en Chicago, que fue para reducir la jornada laboral 10 horas y que ocurrieron esos hechos lamentables, en Colombia la ley 2101 de 2021 redujo la jornada laboral de 48 horas a 42 a la semana. Entonces, aquí ha venido en Colombia una reivindicación de derechos laborales. De hecho, en Colombia los convenios de la Organización Internacional de Trabajo prácticamente hacen parte del bloque de constitucionalidad, y aquí el trabajador, aunque se considera como la parte débil de la relación laboral, es el que más beneficios legales a la hora de definir una situación jurídica controversial se tiene. Entonces, digamos que aquí lo que habría que decir es dónde están las oportunidades de trabajo, dónde están las oportunidades de trabajo y dónde están los otros beneficios o reivindicaciones salariales o económicas que el trabajador debe tener. Eso brilló por su ausencia. Lo único que vimos fue a Gustavo Petro apoderado fue de una tarima, que lo último que habló fue de las reivindicaciones laborales y se dedicó fue a hacer guerra política, guerra geopolítica con el que no debía. Nos puso en el lugar equivocado. Ahora Colombia apoya a Hamas. Ahora el gobierno de Colombia y el Estado colombiano está a favor de Hamas. A ver, ¿en qué mundo nos colocó? ¿Qué lectura está haciendo Gustavo Petro del mundo? Alemania está apoyando a Israel, Estados Unidos está apoyando a Israel, toda la comunidad europea apoya a Israel. ¿O es que quién de esos países ha salido a romper relaciones con Israel? Solamente Gustavo Petro. Entonces hay que ponerle un poquito de lógica y de sentido común a las cosas, y Gustavo Petro lo está haciendo bien a mi manera de ver. 7 de la mañana, 7 minutos. ¿Qué dicen las redes sociales a esta hora? Quienes se han comunicado con nosotros, quienes nos han leído. A ver, vamos despacio a leer cada uno de los comentarios de nuestros oyentes a través de las redes sociales. Bueno, acá nos aparece Rosita RS, nos dice buenos días a todos. Mao dice no se esperaba menos respecto a lo que estaban hablando de las manifestaciones. También por acá Rosita vuelve y dice, bueno, al que le dieron paloterapia, bien hecho que le hayan dado paloterapia. Al que cogieron a Cambosa. Las marchas fueron majestuosas, nos dicen por acá. A nuestro Petro, el presidente más inteligente, lo que nos dice acá la gente. Seguimos acá, nos comparten una carita de corazones. Si salieron trabajadores a apoyar a Petro, los sindicatos no van a perder su inversión de campaña. Por acá también nos dicen, el mejor presidente, el único presidente, los demás fueron unos títeres. Por acá dice, sigue Gaviota, nos escribe, estamos en malas condiciones, Petro no nos está ayudando. Por acá siguen Indumil, nos dicen por acá, siguen más comentarios, dicen amamos a Petro y a todas sus reformas sociales. Por acá continúan y dice Petro no está solo, cuenta con 11 millones de colombianos. Por acá siguen Indumil. Y por acá dice, el trabajador se siente respaldado por el presidente por el cual está trabajando para mejorar. Hay países que se les puede comprar, China, Rusia y Estados Unidos, también nos comentan por acá. ¿De qué nos sirven las relaciones con países, con un país genocida? Pues nos dice, después les dan por matar colombianos y ya. Siguen acá los comentarios, dice no podemos ser cómplices de la masacre de Israel, Palestina, muy bien por el presidente. Acá nos dicen los trabajadores colombianos, bueno, vuelven a poner el mismo comentario. Por acá nos dice Estela Duel, nos dice buenos días, Halcón Radio, bendiciones. Acá nos dicen no a la guerra, lo siento. Por acá también nos dice en qué momento Petro dijo que apoya a Hamas. Siguen los comentarios, qué horror. Dijo que debemos observar y wow, la derecha salió a relucir, bueno, escriban mal, a relucir. Por acá nos dicen, han escuchado algo sobre la Fundación Kenobi de San Antonio de Tequendama, y continúan acá más comentarios hacia abajo. Por acá nos dicen los trabajadores estamos contentos con Petro, porfa. Bueno, acá nos dice Estados Unidos vive una guerra, señor. Indumil, siguen por acá, viva Petro presidente, por acá lo mejor que ha subido a la presidencia, sigue acá Petro con decisión a favor de la vida, país genocida, por acá dice,
Petro, guerrillero, es lo mismo que jamás. Esos son los comentarios que nos hace a esta hora la gente aquí en TikTok, en esta red social. Bueno, en la otra red social está Giovanni, a ver qué dicen por ahí los comentarios. Héctor, muy rápidamente por acá nos dice Justo Ramírez, dice buen día familia Halcón Radio, después de este merecido descanso a mitad de semana, que hoy sea una excelente y espléndida mañana para empezar a trabajar con la bendición de Dios. Bendiciones para todos, también nos dice él. También por acá nos saluda Alonso Alonso, nos dice muy buenos días a la mesa de trabajo del primer sorbo de la mañana desde la localidad 11, siempre en sintonía. Él también por acá dice la tasa del desempleo en Colombia se dispara en marzo del 2024 al llegar al 11,3%, en marzo del 2023 estaba en el 10%. El desempleo en Colombia aumentó en marzo hasta llegar al 11,3%, según lo informado este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. También él mismo dice, nunca un presidente en el mundo había tomado la marcha el 1 de mayo del trabajo como si fuera el apoyo a una gestión con banderas del M-19 en la Guardia Indígena de los Caucanos, donde pagaron 50.000 pesos más almuerzos con el contrato ahí RTBC y pagando esos gastos con plata del pueblo. Ya estamos como el vecino cuando comenzó colocando a muchos países como enemigos y cuando el país y cuando en el país masacres día a día aumentan. También por acá nos escribe y dice, recordar que anoche Colombia se hizo una pitatón y un cacerolazo en rechazo a la mala gestión con Petro, que solo es un mitomano. Son algunas reacciones en este momento a través de las redes sociales. Bueno, ahí está. Pues se vive sabroso. Está. A nombre de los trabajadores del país están cobrando 11 millones, ¿no? 11 millones de colombianos están con el presidente Petro. No sé, pues la verdad es lo que opinan y hay que respetar la opinión de cada uno. Claro. Oyentes, lo que ellos manifiestan, pues en el caso mío me toca, tengo que respetarla porque yo siempre les pido opinión a los oyentes y si ellos se pronuncian, pues tienen su punto de vista y hay que en este momento pues respetarle lo que ellos piensan. No sé, a diferencia, por ejemplo, de la gente del norte de Bogotá, los que hicieron un cacerolazo, los que también han salido a generar todo tipo de reacciones en la parte política, los expresidentes y quienes están en el mundo de la política y que están en los analistas y quienes están detrás de lo que ocurre en el gobierno nacional, ¿no, doctor? Mira, hay unos datos interesantes que quisiera dejarle a nuestros oyentes. China, en el año 2021, Amnistía Internacional, en un reporte de Amnistía Internacional y de Human Rights Watch de China, acerca de China, dice que la política de China, del Estado chino, se caracteriza por cometer crímenes de lesa humanidad, caracterizada por el encarcelamiento, la tortura y la persecución masiva y sistemática que todas las autoridades chinas despliegan en contra de sus ciudadanos y de personas que piensan diferente, en contra de la libertad de expresión y el libre desarrollo de la personalidad. Eso es lo que hace China, el Estado de China, desde hace 50 años. Y aquí, ¿quién ha salido? ¿En qué momento el presidente Gustavo Petro ha salido a condenar esos comportamientos del Estado chino? Fíjese lo que ocurre en Ucrania. ¿Qué ha pasado con la invasión de Rusia en Ucrania? Con la devastación de ese territorio o de esa población, y el presidente Gustavo Petro no ha salido a decir absolutamente nada. Tomar partido en contra de Israel es apoyar al terrorismo que cometió la masacre del mes de octubre del año 2023. Y le dejo un tip adicional. Es importante entender que las reivindicaciones laborales no pueden ser ni aliarse en una marcha a favor del presidente Petro. No puede el presidente Petro pensar que o utilizar una conmemoración internacional y tomarla como propia para supuestamente conseguir un respaldo propio y personal. Fíjese, y ya con esto termino, Israel nunca ha sido derrotada por ningún imperio. Sobrevivió al imperio asirio, a los babilonios, al imperio romano, a la masacre de los alemanes por los nazis en la Segunda Guerra Mundial.
Y después de 4000 años, Israel es un estado poderoso, es un estado líder en tecnología, y que le hace pensar a los detractores del Estado de Israel que van a ser derrotados por un grupo terrorista. Leer una situación de geopolítica, no estamos hablando aquí tomando partido personal y decir es que me gusta o no me gusta, es entender la política internacional y decir hacia dónde va y de qué lado debemos estar y de qué lado le conviene al Estado colombiano, porque es que Gustavo Petro pareciera que está gobernando por sus intereses personales, favoreciéndose a él mismo, publicando lo que a él le interesa y sus pasiones, y no representando un Estado colombiano que tiene 50 millones de habitantes. A él lo eligieron solamente 10 millones de personas, no 40. El censo electoral en Colombia para el año 2022 era de aproximadamente 30 millones de personas votantes, y solamente lo eligieron 10 millones, y los otros 11 votaron en contra de él. Entonces, ¿él por qué se toma? Él no ha entendido que él no representa el 100% de los colombianos. Él no ha entendido eso, y tiene que gobernar es para Colombia, que es un país pluralista, Estado social de derecho, donde se respeta el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana, y no es solamente él y su M19, eso ya se acabó. Eso no existe, esa gente se desmovilizó hace 40 años. Entonces entiendan que eso ya no existe y que no tiene por qué mirar hacia atrás como si el M19 hubiera revivido, porque eso se acabó. Hombre, póngale sentido común a la vida y gobierne para un país completo, no para él y su familia. Eso es lo que estoy tratando de manifestar. Discúlpeme si a los oyentes no les gusta este apasionamiento político. El emocionalismo, doctor, tranquilo. Bueno, es el análisis que hace en esta mañana el doctor, de acuerdo con lo que se vio, de acuerdo con los pronunciamientos, porque no solamente pues, el doctor Sáenz lo está haciendo, hay muchas reacciones. Ayer Uribe salió a protestar, salió a reaccionar. Claro que no convence mucho a los colombianos, no a todos, a muchos colombianos no los convence lo que manifiesta Uribe por sus problemas que ha tenido aquí en el país, y sobre todo lo que hizo durante su programa de gobierno, y además pues tampoco valen la de otros presidentes de la República, tampoco valen, ¿no? Pero hay opiniones, por ejemplo, de los analistas políticos, todos quienes están detrás de lo que ha ocurrido en el gobierno, porque ha sido pues una sorpresa, ha sido una expectativa lo que se ha hecho durante el trabajo de Gustavo Petro, y quienes están todos los días detrás mirando, siguiéndole cada paso de su gobierno a ver qué pasa para poder salir a la defensa de los colombianos, o muchos de ellos a la defensa del mismo presidente de la República, ¿no, doctor? Sí, Héctor, muchas gracias. Tiene usted la razón, y bueno, yo debo retirarme, tengo que atender una diligencia judicial. Les deseo un excelente comienzo de mañana, y que todo les vaya muy bien a todos nuestros oyentes y a la mesa de trabajo. Un feliz día para todos. Muchas gracias.